México dista mucho de ser un país soberano en lo que la energía se refiere. Importamos casi la mitad de las gasolinas que quemamos en nuestros vehículos, casi un poco más del 20% del diésel, más de la mitad del gas. Siendo un país productor de petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque se descuidó durante décadas la infraestructura. Pemex siempre se ha manejado más con fines políticos que económicos. Pemex ha sido como aquel cochinito del gobierno, sácale lana y no le metas nada. Los datos más recientes, de diciembre. En diciembre México importó el 47% de las gasolinas, el 21% del diésel. Y la refinería Olmeca operó apenas al 77% de su capacidad. Ahora que todo esto nos diga y nos lo explique Ramsés Pech, que esta tarde está en McAllen, Texas. Y además Pemex apenas exporta 368,000 barriles de petróleo diarios, que es cacahuates junto a lo que exportan otros países. A ver, mi querido Ramsés, ya no podemos presumir de ser una potencia energética, pero ni a trancazos, ¿eh? No, Eduardo, y creo que el dato que acaba de dar el último es de llamar mucho la atención. Fíjate, en el año 2023 el promedio que se exportaba era más de 1 millón de barriles. En el 2024 a su cierre era de 807,000 barriles y ahorita al cierre de diciembre estamos hablando de 368,000 ¿A qué barriles. se debe esta Y la, baja? México, ¿cuánto llegamos a exportar durante el sexenio de Fox? Más de 2 millones de barriles y porque teníamos una producción de 3,4 millones de barriles. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, desde entonces se empezó a caer la producción. En el 2015, cuando quitan el presupuesto a Pemex y empieza a caer de 2,5, cayó por debajo de los Estás 2 hablando millones. 2015 en el sexenio de Peña Nieto. Sí, en el sexenio Peña Nieto se producían 2,5 millones, a partir del 2015 empieza a caer y se empieza a tener una mayor caída ya en el 2018 y se trata de levantar. ¿Por qué? A Pero ver, lo pero que está ¿por qué estas caídas? Es lo que no entiendo. ¿Por qué dejaron de uno, invertir en Pemex? ¿Cuál fue el criterio tanto de Peña Nieto como el del Aldeano? el de Peña Nieto le quitaron presupuesto en el 2015 100,000 millones, ¿Pero por qué? porque fue una decisión de que supuestamente Pemex iba a incrementar la producción con sus socios productores, pero no determinaron que los socios tenían que hacer investigación. Eso fue uno de los principales errores que yo vi del 2015. ¿A qué sí serían brutos? A ver, ¿y qué onda con el Aldeano? Trataron de invertir en incrementar la producción. En el 2018 se producían en México 1,833,000 barriles entre crudo y condensado. Bajó en el 2019 a 1,700,000 y de ahí se incrementó en el 2023 hasta 1,875,000. Pero hemos de dejar claro que la perforación de pozos de la época del 2019 al 2023 son pozos que a mí no me gustaron que se perforaran porque son pozos que eran de más de 5,000 metros, alta presión y temperatura y eran un alto costo. Y hoy estamos viendo la consecuencia de haber metido ahí porque la producción de 1,875,000 al mes de diciembre ya es de 1,660,000. Es decir, se han perdido casi más de 200,000 barriles porque se están cerrando pozos y la inversión que se le da a Pemex no es la indicada. ¿Y por eso explica en parte tanta importación de gasolinas, diésel y gas? Sí, hemos visto que la importación, por ejemplo, en el 2018 estábamos importando casi un 70%. Ya ahorita con la implementación de ciertas readecuaciones en las refinerías, se ha reducido, como tú lo bien lo comentaste, la importación de gasolina al mes de diciembre. Del 70 ya casi estamos en el 50%, lo puedo decir. La refinería Olmeca no está operando en las condiciones que deben de ser, con el dato que tú diste. Y aquí lo interesante de todo esto, Eduardo, como bien lo dices al entrado, México no va a ser autosuficiente en combustibles porque importamos gas licuado de petróleo, importamos gasolina, diésel, turbocina, algunas materias primas de la parte de la petroquímica. Y ahorita que yo estoy aquí en esta zona, aquí en McAllen,
Una cosa que preocupó en el fin de semana es el envío del gas natural a México, porque en México nomás tenemos 2.4 días de almacenamiento. Dime una cosa, ¿cuánto del gas total que se usa en México lo estamos importando de Estados Unidos? El 70% del total de que nosotros viene de que necesitamos de la demanda viene de Estados Unidos. Te doy este dato. En Estados Unidos, en general, tienen 30 días de almacenamiento. En Texas, me llamó mucho la atención, tienen 60 días de almacenamiento. Y en México no tenemos nosotros lo que llamamos centros de almacenamiento estratégico, que son cuevas. En Estados Unidos y en Texas sí la hay, y en México no lo hay. Y creo que Senagas, junto con la Secretaría de Energía, ya debemos de ver centros de almacenamiento para el gas, porque tú y yo lo sabemos, las tormentas invernales de aquí en adelante van a ser más seguidas entre enero y marzo, y ante esta disyuntiva que no tenemos para almacenar, pues vamos a tener un gran problema en el futuro. ¿Cuántos días de almacenamiento tiene México? 2.4 días, No, porque no la es nada. mayoría es lo que llamamos el que está empaquetado en los ductos, en todos los más de 18.000 kilómetros que tenemos de ductos de gas natural, están empaquetados. E imagínate, y te voy a dejar este problema que vamos a ver. Ya ves que en Europa en el 2027 ya no le va a comprar a Rusia gas por las condiciones que están hoy en día. Quien le va a vender gas natural va a ser Estados Unidos, porque si yo ahorita vi los datos el fin de semana, el precio del gas que se vende a Europa vale entre 3 y 5 veces más como nos los venden a nosotros en México. Entonces, imagínate ya en el 27, si llega una tormenta, ¿a quién le va a vender Estados Unidos donde va a retener una mayor cantidad de dinero? Pues a Europa. Y ahí es donde empieza el problema, porque no tenemos almacenamiento en el dado caso que nos digan que es prioridad venderle a Europa. Juan, Bueno, pues yo creo que, a ver, la reforma energética que planteó Peña Nieto en su momento buscaba inversiones privadas a efecto de hacer perforaciones profundas con otra tecnología y demás. Esa reforma quedó cancelada. ¿Cuáles son las opciones hoy para sustituir esa participación empresarial privada? Bueno, la pregunta qué buena que me lo hiciste, es porque la semana pasada en Venezuela sacaron un modelo en donde las empresas van a poder vender en forma directa, obtener el petróleo crudo y meterlo a sus refinerías. Creo que el modelo de Venezuela puede ser un ejemplo para México para readecuar los a contratos que ver, salieron en pero la 2015. legislación mexicana permite aplicar el modelo de Venezuela, porque el modelo de Venezuela es un modelo que está implantando Estados Unidos sobre Venezuela. ¿El Sí, modelo se pero puede hacer en México o la ley lo prohíbe? También hay que ser muy claros. sí se puede con las nuevas reformas que se hicieron, con contratos mixtos y todo, solo hay que ver que la única diferencia es que en Venezuela lo que está proponiendo es que la propia compañía venda o tenga el petróleo y lo pague al valor del mercado. Y en México el problema es que todo el petróleo crudo o el gas que sale se tiene que entregar a lo que llamamos PMI, que es el brazo ejecutor de la comercialización, ya sea de lo que sale de privados en una parte y lo que tiene Pemex en su momento de las asignaciones. Esa es la gran diferencia. Pero Pero de PMI que se sigue puede, se puede. existiendo o ya fue absorbida por la empresa, porque todas las subsidiarias y compañías supuestamente iban a ser liquidadas para que todo dependiera de Pemex. Sí, ya, por ejemplo, los 110 contratos quedan con menos de 100, todavía continúan en los contratos que salieron en 2015. Esos contratos para mí, Ramsés Pech, ya están obsoletos, hay que readecuarlos. Los contratos mixtos que salieron no creo que vayan a funcionar. Y lo que tú acabas de comentar, ya hay una consolidación de Pemex, pero creo que la Secretaría de Energía debería de estar evaluando lo que viene de ahora en adelante, porque si estamos viendo que estamos exportando no más de 370.000 barriles de exportación, estamos mandando a las refinerías más de 1.221.000 barriles y solo estamos produciendo 1.660.000, pues vamos a tener una condicionante que necesitaremos más petróleo crudo, porque las condiciones que entran a nuestras refinerías es complicado. Y nomás te acoto este dato: de los 368.000 barriles que se mandaron en diciembre, 150.000 van a DIRPAR, es decir, solo quedan libres de exportación, pues no más de 200.000 o 210.000 barriles para poder exportar a otros lugares. A ver, nos queda un minuto y medio para concluir, Juan. A ver, siempre se dijo, yo recuerdo que se decía, si no ahora,
que para México era mucho mejor negocio exportar crudo que refinarlo. Y estamos invirtiendo el esquema. ¿Por qué? Porque la refinación en México costaba 5 o 6 veces más que lo que costaba en Y sigue Estados costando Unidos. más que en Estados Unidos. Nos quedan 20 segundos. Concluye, mi querido Ramsés Pech. Como tú lo dijiste, más complicado ser autosuficientes. Necesita México hacer un alto y hacer una reestructura de las políticas ante los cambios geopolíticos que están por ocurrir en el corto plazo en América Latina. Y empezar a pensar como si no estuviéramos viendo la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Exactamente, y es importantísimo que debemos de entender que necesitamos dinero por todos los gastos que tenemos. Muy bien. Ramsés Pech, te mando un abrazo. Disfruta McAllen, si hay algo que disfrutar.